Od, letras israelíes, con Ana Bejarano. Una nueva entrega de Od, letras israelíes, con nuestra prescriptora de la literatura en hebreo, Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien, encantada de recibirte y encantada de hablar de nuevo de Sayed Kashua. En este caso, elegimos el libro Árabes danzantes. Háblanos, con mi pregunta de siempre, Ana, ¿por dónde prefieres empezar? ¿Por el autor o por el libro? Si te parece, Raquel, enmarcamos un poco al autor, hablamos de él y luego hablamos de sus novelas, muy que bien. No son tantas, pero son muy importantes. Uh-huh. Sayed Kashua pertenece a un grupo de escritores que ellos mismos son árabes, pero escriben en hebreo, y creo que esto también es lo interesante de este libro. Cómo los árabes israelíes en realidad, que tienen tan fuerte el hebreo, la fuerza que tiene esta lengua hebrea, ha hecho que haya un grupo, por lo menos son 10 los escritores árabes que se expresan literariamente solamente en hebreo. Y este autor nuestro de hoy, Sayed Kashua, yo creo que es el más importante de todos y el que más ha escrito y que luego es famoso por algo que contaremos. Nació en Tira, que es una ciudad, pero como él mismo dice, sigue siendo un pueblo árabe, en 1975, en una zona del centro de Israel que se llama el Triángulo HaMeshulash, que queda dentro de la línea verde y donde hay muchísimos pueblos árabes de gran importancia y que han dado culturalmente gente muy importante. Él estudió filosofía y sociología en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es además periodista, tiene columnas fijas entre otros periódicos en el prestigioso Haaretz, y además es guionista. Y lo que comentaba antes de que es muy famoso, porque claro, quien sale en la televisión no tiene relación con la televisión, siempre es muy famoso. Y él fue el guionista de una famosísima serie llamada Avodah Arabit, Trabajo Árabe. Uh-huh. Es un retrato de la sociedad israelí, yo creo que único. Bueno, los israelíes eran fanáticos, tanto los árabes como los israelíes judíos, de esta serie, y se hizo, si ya era famoso por su obra literaria, se hizo famosísima por esta serie Trabajo Árabe, Avodah Arabit, que he visto que está a disposición ahora del público, o sea que se puede ver. Y bueno, actualmente pues ya no vive en Israel. En 2014 él se trasladó a Estados Unidos, desesperado con la situación bélica de Israel. No sé si recuerdan nuestros oyentes, seguro que sí, que en verano de 2014 pues tuvo lugar una de las guerras de Israel, en julio y agosto, que se llamó en el extranjero Margen Protector. Uh-huh. Y en hebreo, en Israel, se la llamó a esta guerra Tzuk Eitan, Roca Poderosa. Y bueno, llegó a la conclusión él a lo que ya había dicho en la obra esta justamente de la que nosotros vamos a hablar hoy, que es Árabes danzantes. Él dice la frase que luego pronunció años más tarde, 12 años más tarde. El libro, la novela es del 2002. En 2014 él abandona Israel, diciendo que no hay posibilidad, hay una imposibilidad de convivencia, y un árabe en Israel siempre será un árabe. La verdad que su obra siempre produce una especie de encogimiento del corazón, porque ves en realidad que es imposible la convivencia. Y bueno, el caso es que él es profesora en estos momentos en Estados Unidos, en Illinois está, creo, sí. O sea, sí, en la Universidad de Illinois. Uh-huh. O sea, que ya no vive más en Israel, no sé si algún día regresará, pero bueno, sigue escribiendo. En 2017 ha sacado una nueva novela. Es que es lo que tú dices, sus novelas siempre tienen un desasosiego del que no se puede escapar, ¿no, Ana? Sí, y eso que él, pues claro, al escribir en hebreo, él lo dice, es que yo culturalmente soy hebreo,
que esto también yo creo que es muy importante de su obra, porque es que él no tiene nada en contra, al contrario, no escribe en árabe, que el árabe es una lengua de prestigio internacional mucho mayor, es una lengua el árabe con 270 millones de hablantes, frente a los 10, 11 millones que tiene el hebreo, su cultura es árabe y sin embargo escribe en hebreo. Es un poco sus libros, creo que casi mejor que cualquier tratado de política o ensayo, se puede apreciar muy bien cómo es la vida de estos casi 2 millones de árabes israelíes, los árabes que viven dentro de las fronteras del Estado de Israel, que tienen pasaporte israelí, pero que tienen la desgracia o su tragedia es que su pueblo está en guerra con su Estado. Y esta es una cuestión insalvable que aparece constantemente en su novela. Aunque la mayor aspiración del personaje es parecerse a los israelíes judíos, siempre hay algo que se lo impide. En realidad, él, como hemos dicho, no es muy prolífico. Ha escrito en total 4 novelas y un libro de ensayos. O sea que tampoco es que haya escrito tanto, pero son libros muy importantes y que han sido bestsellers, han sido traducidos a muchas lenguas. Y el primero que escribió es el que nosotros traemos aquí hoy, es Árabes Danzantes, Arabim Rokdim, y todos sus títulos la verdad que remiten a algo. Arabim Rokdim, Árabes Danzantes, se refiere en realidad el título en la Primera Guerra del Golfo, en el año 91. Esta frase era repetida en Israel porque se dijo que los árabes israelíes, cuando Saddam Hussein lanzó misiles contra Israel y contra la ciudad de Tel Aviv, los árabes israelíes subieron a las azoteas a bailar de alegría. Claro, era como una traición a su Estado. Y en la traducción ya hemos dicho, Raquel, cuánto se pierde y cómo es un milagro la traducción y sigue funcionando de todas maneras. Nosotros esto lo explicamos aquí gracias a tu programa, pero no sé si, bueno, seguro que la gente no es consciente de que Árabes Danzantes se refiere a eso. A pesar de que somos israelíes, mantiene el autor, pues claro, nosotros en aquel momento salimos a bailar a las azoteas porque Saddam Hussein atacaba a Israel. Es un libro muy complicado que trata de lo que tratan todas sus novelas, que es la identidad. Es del 2002. Y luego tiene la segunda novela que publicó en 2004, Vayehi Boker, y fue por la mañana, que hace referencia, imagínate, a una frase bíblica. Y hubo mañana y hubo tarde, y también habla de la identidad. Y luego tiene una tercera novela que es Guf Sheni Yahid, segunda persona del singular, que en realidad tú y yo queríamos hablar de esta novela aquí, pero ya habéis hablado en Radio Sefarad en y muy bien con Raquel García Lozano, con nuestra querida amiga, que le mandamos un besito desde aquí. Exactamente, ella hizo un programa muy bonito con vosotros sobre segunda persona del singular que ella tradujo, y entonces pues me pareció que ya estaba hecho y invito a los oyentes a escucharlo ahí. Esa novela segunda persona del singular es de 2010. Y bueno, el título, claro, ¿quién es la segunda persona del singular? ¿Quién es el tú en Israel? El tú para el israelí es el árabe, que es un gran avance en la visión del árabe que tiene la literatura hebrea, el que ya te hables de tú a tú. El título también pues dice mucho, en realidad allí ya es extrema la metamorfosis que sufre el personaje árabe israelí. Y luego tiene una cuarta novela que tituló Akob Acharei Shinuim, que es algo así como mantenerse al día en los cambios, que es de 2017. Y bueno, las entrevistas que él da sobre esta novela son muy divertidas, porque él, hay que decir que dentro de su tragedia es un hombre que es muy afable cuando da entrevistas, es muy divertido. Y dice, bueno, es que nosotros nunca cambiaremos, dice, ni los unos ni los otros. Dice, la lengua árabe está llena de refranes de cómo el ser humano no cambia. Dice, y mi mujer y yo, dice, tenemos un lema que es lo mismo que la cola, bueno, que es un refrán árabe. Dice, la cola del perro jamás se endereza. Dice, y este es nuestro lema, que por mucho que queramos cambiar unos y otros, pues no puede ser. O sea, que desesperanza y no juega para nada, no intenta jugar un papel de puente entre el árabe judío, perdón, el árabe israelí
y el israelí judío, ¿no? Ha tirado la toalla, Ana. Y bueno, él en realidad en sus novelas y en esta Árabes danzantes, el personaje lo que quiere no es hacer de puente, se quiere directamente convertir en un israelí. Él no ve intermedio, quiere decir, o eres el otro o eres el mismo. Y el personaje lo que intenta por todos los medios, son obras muy autobiográficas las suyas, porque él se educó, lo llevaron a un colegio muy bueno, un colegio de élite judío y en hebreo. Y es lo que le pasa al personaje, pero claro, el personaje pues nota y sufre del gran cambio cultural que hay. La sociedad árabe, no en vano, para los occidentales sigue siendo una sociedad pues atrasada en muchas cosas, en estética, se avergüenza de las sábanas que su madre le mete en el bolso para llevar al internado, que son unas sábanas de flores que los israelíes modernos no usan, o la música que escucha su padre. Claro, él se siente muy mal entre los israelíes jóvenes porque no conocen ni a los Beatles. Pero... Bueno, hacemos una pausa y hablamos de estas cosas de Bien. Ya concretamente de este Árabes danzantes. Muy bien. Es que nosotras empezamos a hablar y se nos olvidan las pausas y se nos olvida todo. Bueno, nos centramos en este Árabes danzantes. Nos has dado la clave para entender el título, que es también un poco la clave para comprender el propio libro, ¿no? Sí, porque el título de Árabes danzantes, porque danzaban de alegría en las azoteas, tampoco es también un poco crítico. Claro, el personaje quiere ser israelí, pero no lo consigue y es un título irónico. Luego los temas que aparecen en este libro son múltiples. La figura de la abuela, por ejemplo, sobre la figura de las abuelas en la literatura hebrea, alguien debería escribir, porque hay unas abuelas que son, bueno, legendarias, como es esta. Siempre está ahí la abuela, que es como la tradición, la que guarda la familia. Y luego, en el caso de él, la abuela, el libro empieza justamente con la abuela, con la búsqueda de unas llaves del armario de la abuela. Y también hay una especie de competencia entre los dos pueblos, el israelí judío y el árabe israelí, el palestino, por a ver quién ha sufrido más. Entonces hay una contraposición de holocausto Nakba, ¿no? La tragedia que fue la Nakba cuando en el 48 pues gana Israel y ellos tienen que salir. Y lo que sucede con la abuela es que ella tiene una maleta donde tiene fotografías. Es un poco el negativo del holocausto, como las víctimas del holocausto pues guardaban estas maletas con las fotos de su vida europea. Y está muy bien visto el asunto de nosotros también tuvimos un... Sí. Sí. Alguien nos diría que no se puede comparar. No, es que él tampoco lo intenta comparar. Tú y yo lo vamos a comparar. Pero hay una especie de negativo, como que nosotros también tuvimos nuestra catástrofe, dentro de que no se pueda comparar, evidentemente. Pero ahí está. Y cualquier lector que entra en el libro se va dando cuenta como... Ahora, para preparar un poquito esta entrevista contigo, también he visto algunas entrevistas que le han hecho a él, y a él le gusta mucho al autor hablar con chicos jóvenes en Israel. Y en las clases de bachillerato, donde los chicos le preguntan, me sorprendió una chica, por una parte me sorprendió, por otra parte está en la línea, cuando le dice, pero vosotros los árabes palestinos no habéis sufrido como sufrimos nosotros. Hay una especie de lucha por a ver quién sufre más, cuando el sufrimiento creo que es incomparable entre cualquier pueblo. Pero bueno, es uno de los temas que ahí está, ¿no? Este sufrimiento, el choque cultural, las parejas mixtas. De nuevo las parejas mixtas, Ana. De nuevo las parejas mixtas, porque él, como árabe israelí, que va a estudiar a un internado donde, excepto otro árabe que hay, son todos judíos israelíes, pues naturalmente en ese ambiente él se ennovia con una chica judía, pero luego la relación es imposible porque los padres de la chica pues montan en cólera, le vienen a decir algo así a la chica se lo cuenta, le dice, es que me han dicho mis padres que preferirían que yo fuera lesbiana o que fuera no sé qué, antes de que haberles contado que yo salgo con un chico árabe. Bueno, son los temas estos recurrentes que hay, o por ejemplo la generosidad extrema de los árabes, que es muy divertida. Se ve como los árabes se desviven cuando alguien va a su casa, te tiran la casa por la ventana.
en comparación con los judíos, que él dice que los judíos nos sacaban ahí 4 chocolates cuando íbamos los árabes. Por otro lado, también ve las partes buenas de la educación israelí. Dice, en el pueblo los maestros árabes nos pegaban muchísimo. Dice, y en el colegio judío jamás me pusieron la mano encima. O sea que es como algo, él intenta ver la parte buena de unos y otros. Uh-huh. Oye, Ana, también hay partes tomadas por Eran Riklis para rodar Mis hijos, de Árabes danzantes, porque cuando hablábamos con Raquel García Lozano de segunda persona del singular, tocamos este tema, pero como bien dices, son tan autobiográficas sus novelas que también podemos ver un poco de Árabes danzantes en la película Mis hijos. Desde luego, tienes toda razón. En realidad la película es una fusión de estas dos películas, de estas dos novelas, de segunda persona del singular y de Árabes danzantes. Lo que hace el director es tomar de las dos y está muy bien la película. Habiendo leído además las dos novelas, está muy bien cómo él hace una fusión, porque en realidad eso sí hay que decirlo, que de momento Sayed Kashua su tema son variaciones sobre el mismo tema constantemente, sus novelas. Él de lo que habla es de la identidad israelí, de la identidad palestina, de la identidad palestina perdida también y borrada, porque también es muy divertido un pequeño pasaje en Árabes danzantes, cuando todavía está en el pueblo, y el profesor le pregunta a los niños, ¿alguno de vosotros conoce a un palestino? Y los niños se quedan callados y uno, por temor a que le vayan a reñir por no contestar, dice, sí, un día viajando en coche con mi papá vi uno por la calle. Y entonces el profesor se enfurece con ellos y les dice, brutos, más que brutos, vosotros sois palestinos. Y los niños están pasmados porque no se identifican como palestinos. Es muy interesante porque no deja de ser ficción, porque lo es, eso es lo bueno. Cuando te metes en el libro ves claramente que es literatura, que es ficción. Además es un escritor que escribe muy bien, en mi opinión. Tiene un estilo muy bonito en hebreo. Pero al fin y al cabo el tema que más le interesa a él es el de la identidad. A mí me encanta leer a Sayed Kashua, me parece que es como tú dices, su literatura se desliza y cuando te das cuenta estás ya terminando el libro. Sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Ana. Yo simplemente diría que la literatura en realidad se ha discutido muchas veces si es documento histórico, si no lo es, qué función tiene la literatura, pero yo creo que justamente este libro y los demás de Sayed Kashua, si aportan algo fuera de lo que es lo puramente literario, es que te da un entendimiento, como ya hemos dicho, absolutamente cabal de cómo viven los árabes israelíes, quiénes son. En realidad, en todo este lío de Oriente Medio, muchas veces uno se olvida de ellos y la mayor tragedia la tienen ellos, porque los israelíes judíos saben muy bien dónde está su lugar. Los árabes palestinos de Gaza o de los territorios llamados ocupados, pues también saben muy bien dónde está su lugar, pero la tragedia de estos casi 2 millones de habitantes, como hemos dicho, que tienen pasaporte israelí, es difícil muchas veces de apreciar. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe quiénes son estos, y a través de su obra, pues te quedas ya con cómo son. Bueno, pues terminamos así este programa dedicado a Árabes danzantes. Te agradecemos, como siempre, muchísimo tu análisis y les animamos a leer a Sayed Kashua en la traducción de Ana Bejarano de Árabes danzantes y en la de Raquel García Lozano del también maravilloso Segunda persona del singular. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.